La séptima jornada estuvo marcada por un cambio importante en la atmósfera general del cuadro. Desde el comienzo de este proyecto he perseguido un verde muy concreto que aparece en determinados momentos. No es un color inventado ni una licencia pictórica. Está allí, en la locomotora y en la vegetación que la rodea, pero las nubes, las sombras proyectadas por los árboles enormes que tengo a mi espalda y los cambios constantes de luz hacen que aparezca y desaparezca continuamente. Es un verde difícil de atrapar porque rara vez permanece estable, pero es el que mejor representa la sensación que me produjo este lugar desde la primera vez que lo pinté. Durante esta sesión trabajé gran parte de la vegetación buscando precisamente esa atmósfera. No pretendía añadir más detalle, sino conseguir que todo el entorno respirara dentro de una misma luz. Poco a poco, las distintas zonas empezaron a relacionarse entre sí y la locomotora quedó mejor integrada en la masa vegetal que la rodea. Al final de la jornada sentí que la naturaleza y la máquina comenzaban a formar parte del mismo mundo. También dediqué tiempo al interior de la locomotora. Modifiqué la luz que aparece dentro de la gran abertura frontal y unifiqué algunas zonas oscuras mediante veladuras. Son cambios discretos vistos de cerca, pero importantes para el equilibrio general de la pintura. Otro avance significativo fue la incorporación de algunos grafitis. Me interesaban especialmente los que aparecen en el lateral derecho de la máquina porque generan una relación muy curiosa con las ramas secas de las zarzas que la invaden. Las líneas blancas de la pintura y los trazos quebrados de la vegetación terminan mezclándose visualmente. Hay una transición suave entre la naturaleza y la intervención humana, entre el abandono y las huellas de quienes pasaron por allí mucho después de que la locomotora dejara de funcionar. La otra gran tarea de la jornada fue la caja blanca situada en el interior. Hasta ahora era una de las zonas más problemáticas del cuadro. Había perdido la luminosidad inicial que proporcionaba el lienzo blanco. Y se había convertido en una forma apagada. Decidí replantearla utilizando espátula y una mezcla de blanco con amarillo cálido para recuperar la sensación de luz intensa que aparece cuando el sol incide directamente sobre ella. El resultado fue inmediato. La caja dejó de comportarse como un objeto pintado de blanco y empezó a actuar como un foco de luz dentro de la oscuridad de la locomotora. Todavía quedan ajustes por hacer, pero por primera vez aparece esa sensación de resplandor que llevo buscando desde el comienzo. Al terminar la jornada tuve la impresión de que varios de los problemas fundamentales del cuadro habían dado un paso adelante al mismo tiempo. La atmósfera empieza a parecerse a la que veo en el lugar. La vegetación envuelve mejor la locomotora, los grafitis dialogan con las zarzas y la caja comienza a emitir luz. Quedan las gramíneas del primer plano y muchos ajustes de afinación, pero la pintura avanza ahora con una claridad que no tenía hace apenas unas sesiones. La sesión de hoy ha comenzado con nuevos ajustes en la caja situada en el interior de la locomotora. Durante jornadas anteriores había conseguido recuperar su luminosidad general, pero seguía necesitando matices de color y pequeñas correcciones de dibujo para que funcionase como un objeto real dentro de la boca de la máquina y no como una simple mancha blanca. He seguido trabajando en la relación entre la caja, las hierbas que crecen delante de ella y la oscuridad del interior de la caldera. El objetivo era mantener la intensidad lumínica sin perder información en las zonas iluminadas. Una vez resuelta esa parte,
he dedicado prácticamente el resto de la jornada a las gramíneas del primer término. Era una zona que había ido aplazando durante varios días porque requería una ejecución bastante directa. No quería describir cada planta individualmente ni construir una vegetación excesivamente detallada. La intención era sintetizar toda esa masa de hierbas secas mediante manchas y pinceladas rápidas que permitieran conservar la sensación de movimiento y de profundidad. Ha sido una sesión exigente y de mucha concentración. Gran parte del trabajo se ha realizado a la prima, intentando que las pinceladas conservaran espontaneidad, sin perder la estructura general del conjunto. Precisamente ahí estaba la principal dificultad de la jornada. El calor era intenso, aunque en esta ocasión no ha condicionado especialmente el trabajo. El viento, en cambio, ha vuelto a ser factor constante durante toda la sesión, dificultando algunos momentos de observación y ejecución. A medida que avanzaba la tarde, fueron apareciendo las masas principales de gramíneas iluminadas del primer plano. Además de incorporar información visual, estas zonas cumplen una función compositiva importante, ya que ayudan a establecer la distancia entre el espectador y la locomotora y contribuyen a integrar el conjunto dentro del entorno. Al finalizar la jornada, la sensación es que la pintura está entrando en una fase de ajustes y afinamiento. La estructura general está establecida, las relaciones principales de color y valor están resueltas, y las próximas sesiones estarán dedicadas principalmente a revisar matices, reforzar determinadas zonas y estudiar con calma algunos cambios de temperatura en la locomotora. El trabajo pendiente ya no consiste en construir grandes áreas nuevas, sino en mejorar relaciones entre elementos que ya están presentes en la pintura. La sesión de hoy se ha centrado en ajustes localizados sobre la locomotora. El trabajo principal ha consistido en revisar la temperatura de algunos óxidos del aro frontal, la chimenea y la caldera posterior, buscando una mayor coherencia dentro de la gama cálida que domina el cuadro. También he intervenido en el interior de la boca de la locomotora. Las veladuras aplicadas en jornadas anteriores habían simplificado correctamente las sombras, pero algunas estructuras del radiador habían perdido presencia. Durante esta sesión he recuperado parte de esas luces para mejorar la lectura espacial y la diferenciación entre planos. Las próximas jornadas estarán dedicadas a estas correcciones estructurales, a seguir calibrando la temperatura de la máquina y a revisar nuevamente algunas zonas de vegetación y gramíneas para comprobar si todavía pueden mejorar la integración general de la pintura. Entre esas correcciones destaca la chimenea, cuya proporción necesita ser revisada. Actualmente ha quedado algo más alta y estrecha de lo que debería, por lo que será necesario realizar un arrepentimiento y reconstruir parcialmente esa zona en futuras sesiones. También he observado ciertas incoherencias en algunas sombras proyectadas de la locomotora. A medida que el cuadro avanza, resulta más evidente que determinadas sombras responden a momentos distintos de observación y será necesario unificar direcciones y relaciones lumínicas para dar mayor coherencia al conjunto. La jornada ha sido breve y ha concluido antes de lo previsto debido a la llegada de una tormenta. Aún así, ha servido para seguir evaluando el estado general de la pintura y detectar algunos aspectos que todavía requieren corrección. Todavía quedan decisiones importantes que resolver. La sesión de hoy se ha centrado en correcciones estructurales y en una revisión general del cuadro de cara a su conclusión. La intervención más importante ha sido la corrección de la chimenea. Tras observarla durante varias jornadas, llegué a la conclusión de que había quedado demasiado alta y estrecha respecto a las proporciones reales de la locomotora. Reduje su altura,
y aumenté ligeramente su anchura para recuperar una relación más convincente con el resto de la máquina. También corregí la pieza horizontal que sale de la chimenea hacia la derecha. Su longitud estaba exagerada y decidí acortarla para ajustarla mejor a la estructura real. Estas modificaciones me obligaron a realizar un arrepentimiento importante en la parte superior del cuadro, cuya integración definitiva quedará pendiente para una última sesión de estudio. Continué trabajando la temperatura general de la locomotora, especialmente el aro frontal y en distintas zonas de la caldera. Mi intención sigue siendo reforzar la sensación de hierro oxidado caliente, coherente con la luz y el calor que he observado durante las sesiones de trabajo del natural. Paralelamente revisé las sombras proyectadas para unificar direcciones, relaciones tonales y coherencia lumínica. En el interior de la boca de la locomotora realicé pequeños ajustes sobre la caja blanca, reforzando algunas relaciones de luz y profundidad. También aparecieron durante la sesión algunos elementos secundarios del motivo, como unas tablas apoyadas en la zona inferior central, que terminaron incorporándose al cuadro. La vegetación de la parte inferior derecha fue simplificada. Eliminé algunas ramillas demasiado descriptivas y las sustituí por masas más sintetizadas y menos protagónicas. También incorporé pequeños acentos verdes para mejorar la transición entre vegetación y estructura metálica. Una de las decisiones más importantes de esta fase final ha sido la eliminación deliberada del grafiti que aparece sobre el aro frontal de la locomotora. En el motivo real la palabra es perfectamente legible, pone delitos, y constituye uno de los elementos que más llaman la atención. Sin embargo, decidí no incorporarla al cuadro, porque introducir un texto tan evidente condicionaría inmediatamente la lectura de la imagen. Prefiero que la atención del espectador se dirija primero a la locomotora, a su estado de abandono y a la sensación de descubrimiento del lugar antes que a la lectura de una palabra concreta. La sesión también me ha servido para confirmar una impresión que ya venía apareciendo en jornadas anteriores. El trabajo del natural puede darse prácticamente por concluido. Las modificaciones empiezan a ser cada vez más pequeñas y muchas veces consisten en sustituir unas soluciones por otras equivalentes. A partir de este punto, las decisiones pendientes deberán tomarse en el estudio con distancia y sin la necesidad de seguir incorporando información nueva. Queda pendiente una última revisión para integrar completamente el arrepentimiento de la chimenea, equilibrar algunas relaciones tonales y dar por concluido el cuadro. Cuando comencé este gran lienzo, las preguntas eran principalmente técnicas. Me preocupaban las proporciones de la locomotora, la posición de determinados elementos mecánicos, la relación entre unas piezas y otras y el encaje general en la composición. Durante las primeras jornadas medí, corregí y volví a medir. Hubo momentos en los que tuve que detener el avance del cuadro para replantear partes enteras antes de seguir construyendo sobre una estructura equivocada. Una vez superadas esas cuestiones, apareció una preocupación más importante. La locomotora estaba pintada, pero todavía no pertenecía al lugar. Era una máquina situada delante de una vegetación. Yo necesitaba que fuese una máquina absorbida por ella. A partir de ahí comenzaron los problemas verdaderamente pictóricos. La atención dejó de centrarse en el dibujo para desplazarse hacia las masas, los valores tonales y las relaciones de color. Empecé a preguntarme cuánto debía describir y cuánto debía omitir, qué ramas eran necesarias y cuáles sobraban, qué detalles aportaban verdad y cuáles simplemente añadían ruido. Fue entonces cuando apareció una de las búsquedas más largas de todo el proceso: el verde. Durante semanas intenté encontrar un verde muy concreto que aparece en determinados momentos del día. No era una invención ni una licencia artística, era un color real que veía repetidamente en el lugar, pero que dependía de factores muy variables. Las sombras proyectadas por los grandes árboles que tengo a mi espalda, el paso de las nubes, la humedad del ambiente o la intensidad del sol modificaban constantemente la percepción del conjunto. La pintura se convirtió entonces en una investigación sobre la atmósfera. No buscaba copiar un instante concreto, intentaba comprender cuál era la verdad más profunda de aquel lugar. Cuando finalmente empecé a acercarme a ese verde, la locomotora dejó de estar rodeada por vegetación
y comenzó a quedar sumergida dentro de ella. El cuadro ganó unidad y apareció una atmósfera que hasta entonces solo existía en mi memoria. Después llegó la boca de la locomotora. Allí surgieron preguntas completamente distintas. Cómo construir profundidad sin perder claridad, cómo mostrar el radiador sin destruir la oscuridad, cómo utilizar veladuras para unificar el espacio interior sin que desaparecieran las estructuras que explican la máquina. Cada solución generaba nuevas dudas. Las veladuras resolvían unas cosas, pero apagaban otras. Los negros ganaban profundidad, pero algunas luces perdían fuerza. Había que decidir continuamente qué sacrificar y qué conservar. La caja blanca abrió otro frente de trabajo. Al principio disponía de una luminosidad natural del lienzo. Más adelante esa ventaja desapareció y tuve que reconstruir toda la sensación de luz mediante pintura. Durante varias jornadas fue una de las zonas más problemáticas del cuadro. La solución no llegó aumentando el blanco, sino comprendiendo que aquella caja no era un objeto blanco, sino un objeto iluminado. La introducción de temperaturas cálidas y el trabajo con espátula permitieron recuperar la sensación de resplandor que aparece cuando el sol la alcanza directamente. Mientras tanto, el lugar seguía imponiendo sus propias condiciones. El viento ha sido probablemente el compañero más constante de todo el proceso, mucho más que el calor. Ha movido ramas, ha alterado la observación, ha obligado a sujetar el caballete y ha condicionado la ejecución de determinadas zonas. Pintar del natural significa aceptar que uno no trabaja solo. El paisaje también participa en cada decisión. Las últimas jornadas han estado dedicadas a las gramíneas del primer plano. Ahí la pregunta ya no era cómo construir, sino cómo resumir. Cómo sugerir profundidad, movimiento y distancia sin caer en el exceso de descripción. La solución ha pasado por una pintura más directa, más sintética y más confiada. Pero quizá la pregunta más reciente sea también la más importante. No tiene que ver con el dibujo ni con el color. Tiene que ver con la temperatura. Cada vez estoy más convencido de que la locomotora necesita transmitir calor. No luz, sino calor. El calor acumulado por décadas de sol sobre el hierro oxidado. La sensación física de una máquina abandonada que sigue absorbiendo la energía del verano. Esa búsqueda me obliga ahora a estudiar relaciones muy sutiles entre ocres, sienas, amarillos y tierras cálidas. Ya no se trata de aclarar la máquina, sino de hacer que parezca viva dentro de su inmovilidad. Mirando atrás, comprendo que cada problema técnico escondía una pregunta más profunda. Las proporciones hablaban de observación. La atmósfera hablaba de comprensión. La síntesis hablaba de confianza. Y la temperatura habla de emoción. Quizá por eso este proyecto ha significado tanto para mí. Porque nunca ha sido únicamente una pintura de locomotoras abandonadas. Ha sido una manera de volver a mirar el mundo después de un periodo muy difícil. Una forma de recuperar la capacidad de asombro. Cuando llego a estos lugares, siento algo parecido a lo que debe sentir quien encuentra un vestigio olvidado. Sé que otras personas han estado allí antes, lo dicen los senderos, la basura o los grafitis, pero aún así existe una sensación de descubrimiento que sigue siendo real. La pintura nace precisamente de ese instante, del momento en que un lugar cualquiera deja de ser un lugar cualquiera y se convierte en algo que merece ser observado. Todo lo demás, los cuadros, las tablas, los vídeos, han venido después. Con estos últimos ajustes, el cuadro alcanza el punto que buscaba. Las intervenciones posteriores ya no aportaban cambios sustanciales y comenzaban a generar modificaciones redundantes. A partir de este momento, el trabajo queda finalizado, a la espera únicamente de observar cómo evoluciona durante el secado y qué impresión produce después de varias semanas de distancia. El proyecto del gran lienzo de la locomotora fantasma queda concluido. Tras 11 sesiones de trabajo, la pintura conserva la idea que motivó su inicio, representar una máquina abandonada absorbida por la vegetación, manteniendo el carácter cálido del hierro oxidado
la sensación física del verano y la experiencia de haber pintado el motivo directamente del natural.